Hola, mi nombre es Andrea Valentina Rosso Ocampo y en este video voy a explicar cómo se aplican las normas de protección de datos personales en el sector público colombiano, resaltando su importancia para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos. Asimismo, voy a presentar algunos ejemplos prácticos que evidencian la relevancia o la importancia de una adecuada gestión de la información por parte de las entidades públicas. La protección de los datos personales constituye un elemento esencial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración pública y de esta manera poder promover la transparencia y garantizar el respeto por los derechos fundamentales. En Colombia, la protección de los datos personales tiene como fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política, el cual reconoce el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella reposa en bases de datos o archivos. Este derecho se desarrolla principalmente mediante la Ley 1581 del 2012, que establece el régimen general de la protección de los datos personales, y el decreto 1377 del 2013, que reglamenta parcialmente dicha ley y define procedimientos para el tratamiento de la información personal. En el sector público, las entidades estatales recopilan y administran una gran cantidad de información de los ciudadanos para poder cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Sin embargo, esta información solo puede ser utilizada para las finalidades autorizadas y bajo principios como la legalidad, la finalidad, la libertad, la veracidad, la transparencia, el acceso restringido, la seguridad y la confidencialidad. Lo anterior significa que las entidades públicas deben implementar medidas administrativas, técnicas y jurídicas que garanticen la protección de la información, evitando accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o divulgaciones indebidas. Entre las buenas prácticas administrativas tenemos diseñar e implementar buenas prácticas institucionales para el tratamiento de datos personales, capacitar permanentemente a los servidores públicos sobre el manejo adecuado de la información, restringir el acceso a las bases de datos únicamente al personal autorizado, implementar controles tecnológicos que garanticen la seguridad de la información, atender de manera oportuna las solicitudes de consulta, actualización, corrección o eliminación de datos cuando la normatividad lo permita. Promover una cultura organizacional basada en la ética, la confidencialidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo práctico ocurre cuando una entidad pública recopila información personal para otorgar un beneficio social. Los datos suministrados únicamente pueden utilizarse para evaluar el cumplimiento de los requerimientos del programa y no pueden compartirse con terceros sin autorización o una disposición legal que lo permita. Otro ejemplo puede ser que corresponde a las historias laborales, expedientes contractuales o historias clínicas administradas por entidades públicas. Estos documentos contienen información sensible que requiere medidas especiales de protección, ya que una divulgación indebida podría afectar la intimidad, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. La adecuada protección de los datos personales también fortalece la transparencia administrativa, mejora la confianza de la ciudadanía en las instituciones y reduce riesgos relacionados con el fraude, el uso indebido de la información y posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas para los servidores públicos. Por otro lado, tenemos los criterios jurídicos aplicables, que desde el punto de vista jurídico, el tratamiento de los datos personales en el sector público debe cumplir con varios principios fundamentales. En primer lugar, el principio de legalidad, según el cual toda actuación debe estar autorizada por la ley. En segundo lugar, el principio de finalidad, que establece que los datos solo pueden utilizarse para el propósito específico para el cual fueron recolectados. También se destacan los principios de seguridad, que obliga a implementar medidas para evitar accesos no autorizados, confidencialidad, que exige a los servidores públicos guardar reserva sobre la información conocida en ejercicio de sus funciones, y transparencia, que garantiza a los ciudadanos en el derecho de conocer cómo se utilizan sus datos personales. La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho a la Big Data permite a toda persona conocer, actualizar, rectificar y controlar el uso de la información personal, la que constituye una garantía esencial del derecho fundamental a la intimidad.
Un caso muy práctico y que se da muy frecuentemente porque yo trabajo en esta entidad es en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que puede ser que durante la atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, la entidad recopila la información con nombres, documentos de identidad, direcciones, datos socioeconómicos, información médica y antecedentes familiares. Toda esta información debe almacenarse de manera segura y únicamente puede ser utilizada para el cumplimiento de las funciones legales del ICBF, evitando su divulgación a personas no autorizadas. Si un servidor público comparte esa información mediante redes sociales, aplicaciones de mensajes o correos electrónicos sin autorización, podría vulnerar el derecho a la privacidad de los titulares de los datos y generar responsabilidades disciplinarias, administrativas o incluso penales. Este ejemplo lo que demuestra es que la protección de datos personales no es únicamente una obligación legal, sino un compromiso ético que fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. En conclusión, proteger los datos personales significa proteger la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En una administración pública moderna, la transparencia y la protección de información deben avanzar de manera conjunta para fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado. A modo de reflexión final, considero que la protección de los datos personales es una responsabilidad permanente de todas las entidades públicas y de cada servidor público que administra información de los ciudadanos. El cumplimiento de las normas no solamente responde a una obligación legal, sino que constituye una garantía efectiva del derecho fundamental a la privacidad, fortalece la confianza institucional y contribuye a una gestión pública más ética, transparente, respetuosa de los derechos humanos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.